La historia de nuestra protagonista sigue un patrón que se repite en la mayoría de familias de nuestro pueblo en aquellos años de posguerra, donde lo que predominaba era el hambre. Su infancia fue efímera, ya que asumió por obligación la crianza de sus hermanas y hermanos. Poco a poco fue formando su familia y dejó el pueblo durante más de 2 décadas para garantizarle un futuro digno. Como veremos, se trata de una mujer decidida y valiente, que con coraje y con sus propias manos sacó los recursos necesarios para construirse un hogar en el pueblo a donde volver. Hoy, en el Teleclub de la Guijarrosa, la Anita de Madalena. El Teleclub de la Guijarrosa. Vamos a ver, Anita. Resulta que tu Alfonsi estaba escuchando el otro día la entrevista de La Frasquita y se dio cuenta de que tu historia, la historia de su madre, quizás sería buena para que nos la contaras. Y nosotros, como no, encantados de escucharla. Así que muchas gracias por aceptar, que a lo primero no lo tomaste muy bien. No, Y verás cómo merece la pena este ratito de charla. Vamos a ver, ¿tú dónde naciste entonces? yo nací en Canto Cortito Nuevo, Cerca de Cortillo Nuevo. en una casilla que había allí. Una chosilla, ¿no? Había Una choza. que hicieron mis padres cuando se casaron. Hicieron la casilla aquella y allí nací yo, una casilla de paja, En el año 41. 41. Creo que era un poquillo traviesa de chica. Sí, ¿Qué fue lo que le hiciste a tu madre para que estuviera a punto de matarte con 18 meses? y que se pilla un rotajo allí. Te destroza, ¿no? Ay. ¿Qué hiciste? Nada, los pavos, ella que estaba sacando una pava echada Mm, con pavita. mm. Y entonces pues ella empezó a sacarle las cabecitas y quitarle la cascarita esa de los hartos del huevo, ¿Para qué salieron? para que saliera. Y ella se fue por allí y yo me quedé casurreando allí y no tuve que hacer nada más que Pilla- pillar cabezas y sacar cabezas. Y el huevo que no estaba picado lo picaba yo con el filito del baño, pues tenía un baño. Y con el filito del baño le daba el huevo. Y la sacaste y los trozaste todo. Cuando corrió para atrás, ya ves tú, por donde decirte que tenía allí un baño de sangre. ¿Cuántos hermanos erais? Pues hemos llegado a 5. Habéis sido 5 y ya ha fallecido uno, ¿no? Ya hemos fallecido mi Pepe, pobrecito mío. Y tú eras la mayor, ¿no? Al ser la mayor, supongo que habrás tenido una responsabilidad desde pequeña. Oh, con una abuela vieja. Y seguramente tendrías que cuidar de tu hermano. De todo. Tú has hecho prácticamente de madre, ¿no? Yo he hecho de madre y de abuela y de todo. Porque ¿quién son tus hermanos? Pues estoy yo, está mi Dolores que va detrás mía, mi Adela, ¿Mm? y luego mi Pepe, y luego mi cabezoncito, Francisco, ¿no? el Francisco. ¿Y cómo es eso de que llorabas por poder ir a la escuela? Pero mucho, Que no pudiste ir, ¿no? que no podía ir. Tú no ves que tenía que estar de abuela allí. Claro. ¿Y te fuera gustado haber ido a la escuela? A mí me ha gustado la escuela un montón, pero no podía ser. En aquellos tiempos no había Allí no había escuela, no, que cuidar de tu hermano y estudiar de estar los en la chiquillos, casa. de los chiquillos y ya está. Vamos a hablar un poco de tu hermano Pepe. Ay, mi hermano Pepe, pobrecito. ¿Qué le pasó? Nada más nacer, ¿qué le pasó? Pues que le dio un derrame cerebral, Sí. porque dijeron que era un parálisis infantil, pero no era parálisis infantil, fue derrame cerebral lo que le dio. Ajá. Se quedó ¿Y eso nada más nacer el mismo a las día? 24 horas. Ajá. A las 24 horas le dio aquello. Bueno, y en aquellos tiempos, ¿cómo os enterasteis de eso? Sin apenas médicos y sin medios de transporte y no. Nosotros nos quedamos con, bueno, yo, porque yo estaba chica todavía bastante, con eso,
parálisis infantil. Sí. Pero luego, ya eso me he enterado yo ya grande, que estaba ya casadito, que me lo dijo un médico que se quebró una pierna a mi Pepe, se le salió la cadera. Y nos fuimos a Córdoba y entonces había un médico que conocía yo que estaba allí en Guadalcázar y el hombre tenía algo malo que estaba ya Sí. para irse. Y tenía barba y mi Pepe la barba ¿No le gustaba? no le gustaba y decía que era que le daba asco de la barba, que se la afeitara, le decía al hombre. Sí, sí. Y entonces pues ya hablando y eso pues dice que ¿por qué está así? ¿Qué le pasó? Digo, pues a las 24 horas le dio un parálisis infantil. Y dice, eso fue un derrame cerebral. ¿Qué fuiste al médico? ¿La llevaron al médico nada más? ¿Sabes qué pasó? ¿Que se quedó como muerto o cómo? Casi muerto estaba. ¿Y aquí había médico en el pueblo? No, a Santella lo tuvo que llevar, que la llevó una tía de mi madre y mi padre. Mm. Lo ¿Cómo? Lo llevó a Santella, le iban en un mantoncito, ¿Pero andando o cómo? andando, claro. Sí. Entonces no había coche ni había un borrico el que lo tenía, una bicicleta que yo no sé si había bicicletas todavía. Bueno, y a pesar de que le quedó una cierta discapacidad, él llegó a hablar y todo, ¿no? A los 7 años por ahí Habló. hablaba y andaba a gata. Sí, sí, sí. Y luego le dio ya otra Y vez. a los 7 años Mm, fue cuando le dio la meningitis mm. y ya lo dio, Eso fue ya un golpe duro. pero duro. No, ¿ya no habló después o sí hablaba? Él hablaba antes, pero cuando le dio la meningitis Debo de hablar. perdió el oído y perdió el habla. Y así ha estado siempre, no ha hablado nunca, ha sido más que todo por señas, ¿no? Papá, mamá, Ya, ya. cualquier cosilla así, pero Nosotros, la gente de nuestra edad, yo por lo menos lo recuerdo, tengo un vago recuerdo de él, pero poco, No lo no he lo visto. llegué a conocer bien. Nacisteis todos, menos Francisco, que es el más pequeño, en las chozas esa que hemos hablado, allí cerca del Cortijo Nuevo, sí. y teniendo tú unos 8 años, pasó una cosa que hoy en día es impensable, y es que llevabais ya un par de días sin comer. Antes de contar esta historia, vamos a poner en contexto la situación de aquella casa, por llamarla de alguna manera. Sí, aquello era un chorraco. Resulta que tu madre se tuvo que ir al donadío a trabajar, porque no había más remedio. No había más manía que aquella. Y tu padre, que estaba enfermo, se quedó cuidando de ti, de tus dos hermanas y de tu hermano Pepe, que era el más pequeño. ¿Por qué fue tu madre la que se tuvo que ir a trabajar en vez de tu padre, que era lo más común en aquellos Porque tiempos? no había trabajo para los hombres. Ah, ¿no? Entonces no, y ya es como estaba malucho y eso. Es que le pasaba. Es que tenía úlcera en el estómago como estuvo en la guerra, Ah, sí, llegó hasta... que se fue a aquel lado porque, bueno, mejor no decir. ¿Y en qué sitio estuvo? Yo no te puedo No, no lo decir, sabes, no ¿no? me acuerdo yo ya. Pero a raíz de eso, de todo lo que pasó y de... De todo lo que pasó el pobre, pues tenía úlcera en el estómago Ujú. y estaba siempre degorbiendo y siempre estábamos maluchos. Y tu madre fue Y la que mi tuvo madre que... dice que yo creo que los hombres no había entonces allí, que iban nomás que las mujeres porque se iban a ranchar y estarían nomás que en una nave allí o lo que fuera, pues no sé aquello cómo Sí, sí. estaría. Y no llevaban hombres a aquello. Es que no me acuerdo, no te puedo decir. Nada más que ustedes os quedaste allí con tu padre, Nos quedamos con mi padre allí solos tú y tus dos hermanas y Pepe, y el Pepe. y tu padre cuidando de vosotros. Mm. Y eso que hemos hablado, 2 días sin comer, y tú como hermana mayor tomaste medidas y saliste a buscar comida. ¿Dónde fuiste? Pues fui a la membrilla aquella de que me pesa que Ramón Lucena, como ¿Y qué pasó allí? Que fuiste a porque pedir comida, ¿no? yo cogí una olla y una horquilla. Que tenía mi padre de meter paja en los arrobardones. Y para pegarle a los perros si salían, que decían que había perros allí muy malos. Ujú. Total que me fui por detrás del Cortijito Nuevo y salí allí por un cercado que tenía allí de guayas, que aquello pegaba a unos guarrillos. Uy,
¿Y eso es cerca noche ya, no? ¿Cómo? cerca noche, pardeando. Mm. Porque yo ya cuando salí allí, mientras que ellos me cogieron, porque los perros salieron y ellos salieron corriendo, ya vienen los chiquillos de domingo porque decían que los de mi suegro, como había tantos también, pues iban a comer allí y ya vienen los chiquillos de domingo. Sí. Y salieron corriendo y se encontraron a mí allí como una nuez. Una chiquilla allí muy chica, con 6 añillos, 7, una cosa así, ¿no? Fíjate, si llegaba a 8, no sé si llegaría a 8. Y te pilló el casero allí, ¿no? Me cogió el casero ya de la mano, me llevó para adentro. Chiquilla, pero ¿y tu padre dónde está? ¿Tu padre está por ahí? Digo, mi padre iba a estar, el hombre creía que estaba mi padre allí Claro. esperándome, Sí, sí, sí. pero estaba en Casa Juanito Jiménez, que estaba haciendo matanza Mm. y le dieron el cardo de hervir las morcillas. Pues, ¿Y fue por él? fue por ahí, una cántara de aceite de esas de media roba Mm. y se presentó con aquel cardo. Y cuando llegó a la choza, Cuando llegó a las chozas, no había hecho yo nomás que llegar, con la olla cargada. con la olla llena y un pan que me dieron. Un pedazo de tocinaco allí. Bueno, ¿Y qué hizo, cuando vio aquello? ¿qué vas a hacer? Llorar como una magdalena. Provecillo. Llorar como una magdalena, pobre. ¿Y te acuerdas cuando se fue a trabajar Pozo La Bomba? Ahí también tuviste un detalle bueno, ¿eh? Pero bueno, ¿Ahí qué pasó? eso las hambres que nos dejaban a esas cosas buenas, nada más que malas. Porque no había nada que comer, se fue sin comer. Y el día de antes no sé si habría comido o habíamos comido algo. Y entonces pues fui acá a la Aurora, que es de Terramplo, decían Picha Blanca, Ah, el chalet de Picha Blanca, ¿no? el chalet de Picha Blanca, que allí tenía ella una tiendecilla, tenían ellos allí Ah, vale, de vale. frutillas y azúcar y cosillas así. Sí, sí. Y fui, digo, para que me echaran un bote de aceite. Y mientras que fue ella a echar el aceite en el bote, me metí yo por detrás de eso que tenían los huevos, y cogí dos y me los metí en la braga, Hostia. una batucha que llevaba allí. Y ya salí yo allí con mis piernas para que no me se Claro, para que no se cayeran los cayera, huevos, con las piernas cerradillas. para que no me se cayeran los huevos, y salí corriendo. ¿Y qué iba? ¿Al Tajo en busca de él? Llegué a mi casa, freí yo los Eso huevos es. y me fui por la membrilla esta que hay en Canto de las Ventas, las otras de eso. Pues por allí me fui, me dieron un trozo de pan bueno, no me acuerdo si fue medio kilo, un pedazo bueno. Y ya luego llegué a Cajonito Jiménez también, y también me dieron. Mm. Y ya seguí para adelante, que estaban en el Pozo de Bomba, ellos trabajando. Mm. Y llegué y ya se había ido para mi casa, porque se habían parado ya y estaban la gente comiendo. O haciendo como el que come, porque las Sí, criaturas van. comía poco. Algunos pillarían algo, pero otros no pillaban nada. Así que ya cogí yo, me fui para arriba por una sendilla que había allí, En el Tajo para atrás, en ¿no? el Tajo del Pozo de la Bomba había una sendilla hasta el pandero que le dicen, Sí. aquello. Mm. Bueno, total que por allí salía eso y cogí de mi casa la sendilla que ella misma, atravesé la carretera y ya me fui para allá y nos encontramos en el camino. Allí estaba, iba él. Papá estuvo apañado. Uh. En mi casa no había nada que comer, ella se volvió para atrás lo mismo que Claro. se fue. Claro. Y ya pues allí nos comimos aquello Y se pegó también otra panza a llorar, ¿no? y se pegó otro panza a llorar. Ya es que yo iba a llorar nomás, Oh, pero siquiera comió algo, pobre. claro. Oye, y una curiosidad que tengo. Has dicho que tu madre se fue a trabajar y que tu hermano Pepe estaba recién nacido. Chiquito, chiquito. Si tenía 2 años, 3 años, por ahí sería. ¿Y qué comía en aquel tiempo un bebé si no era de la teta de la madre? Porque si tu madre se fue, pues se quedó sin... Aquello leche de la cabra de... Eso quizás teníamos nosotros alguna cabra, no me acuerdo ya. Mm. Pero melón,
Mm. que era el padre de la Fidela. Ajá. Eso estaba enfrente de nosotros, Ya. con otra casilla allí mala. Y ya ataban la cabra por allí cerca, y el día que ataban la cabra por allí esa no daba leche. Eso lo vivíais. La ordeñaba yo y le sacaba lo que pillaba allí, lo que tenía la pobre. Sí. Y le daba de aquella lechecita y daba. Bueno, después cambiasteis de casa. Sí, fui al cortejito, iba al cortejito nuevo, que te lo quiero decir porque Ah, venga. ese hombre lo quiero yo como si fuera mi padre, o lo quería porque me parece que ha muerto. Se llamaba Paquito Sí. y era de la Rambla. Y ese hombre guardaba todo el pan que le daba, lo guardaba para ¿Para usted? mí, para que me lo llevara para... Eso estuvo bien hasta los 10. Ya. Y yo te guardo el pan para que haga maimona, que es lo que le hacía a mi hermano. Mm. Y de aquello apañaba yo sus maimoncitos, tenía una repisa así en el rincón. Y tenía unas ollas allí de no servir. Claro. Tenía mi madre puesta allí en aquello. Y cogía el pan para que mi hermana no se lo comiera. Lo ponías harto, Lo ¿no? metía allí en aquello harto y se lo guardaba para hacer maimones. Ya. Vaya. Y estamos agradecidos tú al hombre ese, que también... Oh, pero muy agradecida, ¿eh? Pues el hombre se portó mejor que si fuera la familia. Bueno, que después cambiasteis de casa y... Y ya nos vinimos allá por encima de la gasolinera, que era la casilla de Poncho, que decían, Ah, que era zapatero el hombre, o no sé. Esa era de la familia de mi madre. y ese, ¿por qué fue ese cambio? Porque ya era una casa buena, ¿no? No era choza, ¿no? No era choza, tenía choza, porque tenía 2 chozas a los lados de una de teja que tenía. Mm. Tenía su solerita hecha, una solería que me parece que era de cemento. Cambiasteis... Hombre, cambiamos de allí. ¿Qué ya hiciste? está. ¿Vender aquello? o Que qué? vendieron a yo la parte de mi madre, donde teníamos la casilla aquella. Mm. Que aquello era una fanega o fanega y media de tierra, no me acuerdo, pero había un trozo bueno. Ya. Y Y cambiasteis, pero... Vendieron aquello y compraron la casilla esa. ¿Y ahí había agua y todo eso? ¿Y luz? No, luz no. Luz no había. ¿Y agua sí había pocillo y eso? Agua sí tenía un pozo que era el agua de lluvia, Ah, vale. pero Que la acumulaba allí, ¿no? se acomodaba allí cuando eso. Y tenía para el castillo la casa todo el año. Mm. Cuéntame la historia del vestido y las acacias. Oh. Eso me hizo mi madre una batica y me lavó y me arregló. Y digo, yo me pongo un ramo de esos de escasia en la cabeza. Claro. Me subí en las casas y no tuve que hacer para abajo, nada más que cuando iba para abajo me enganché un sotajo y me saqué de la cintura para abajo una tira. Rajado entero. El vestido de estreno, El rajado. vestido de estreno rajado hasta arriba. Otra vez pasarías por la casilla del Tiemple. Otro, otro poco de palo. Y anda que no estaba lista ella para pegar. Oh, pobre mía. Ojalá la tuviera ahora que nos pegara una torta. Bueno, pues estuviste allí poco tiempo, un par de años por ahí. Un par de años fueron. Hicieron tus padres la misma operación. Vendieron aquello, Vendieron aquello y compraron esto. esto de la calle La Laguna, Mm. que por acá entonces tenía una casilla de teja, que es esa vieja que hay ahí todavía, ¿no? No, Era otra, ¿no? En el sitio de esa, Ah, lo que echaron al suelo lo que había y una casilla de teja y unas chozas por detrás, ¿no? sí. ¿Y tú qué edad tenías por ese entonces? Pues tendría unos 10 años 11 por ahí. cuando me vine por aquí tendría 9 o 10 años, todo lo más, Y ahí fue cuando ya empezaste tú a trabajar, ¿no? a trabajar ¿Dónde? en San Pablo. En el campo a lo que salía, ¿no? Algodón que había y lo estaban aclarando. Mm. Y se lo decía a mi madre, porque es que estaba hasta las narices de niño Claro, y casa, es que estaba hartica, ¿no? que casi preferías trabajar más que estar Prefería aquí. trabajar mejor que estás allí. Ujú. Total, y la Dolores ya estaba grandecita, digo, porque se quedó Dolores con... Que se yo quede me ella voy. de madre ahora Que se un queda tiempo. ella de abuela y unos días. Pobretica mía, cómo está. Y
¿Y te fuiste a San Que- Pablo? Una cabra que tenía me salía, porque eso lo decía mi madre y ella no le decía a Emilio nada, ni al manijero ni a ninguno. Y un día digo, yo pues algo a eso, porque tenía ellos ahí en Fernando María, pues lo tenía arrendado, lo que fuera, ellos iban y venían allí, tenían sembrado allí cosas. Y bajaba casi todos los días por ahí y subía con el caballo, por la orilla esa. Y un día salí, pero no me terminé a deshecho. Y el otro día digo, uy, no me te escapas ya. Te voy a abordar. Total que salí con la cabra y la puse casi en el mismo filo del arroyo. Y se paró el hombre, buenos días, buenos días. Digo, Emilio, yo quiero hablar con usted. A ver, ¿tú qué quieres hablar conmigo? Tenía que cosas. Y digo que estoy harta de decirle a mi madre que le diga que me quiero ir allí a trabajar. Y no le Y dices ella nada. no se lo dice, por eso he salido yo. Mm. Dice, bueno, ¿y tú serás capaz de trabajar? Digo, probando es como ¿Cómo se ve? se ve. Total que dice, bueno, pues vete, pero las mujeres ganan 20 pesetas, tú tienes que ganar 15 nomás hasta que vea yo Si sirve o no. si sirve o no. Y me fui. Dice, te vas mañana si quieres. Total que pillé el camino el otro día. Yo tenía mis cosas ya preparadas y todo. Y me planteé el otro día con mi madre ya a trabajar. Mm. Claro que yo era capaz, bueno, iba que era Al paso de ella. delante de ella. iba. Delante, ¿no? Yo esto sí, y la poca idea que tenía uno, y como llegué a la punta, pues yo iba bien delante de ella. Y llegué a la punta y había un olivo con una peana, al esquí, con una peana muy grande. Y entonces llegué al punto y de vez de ayudarle a ella, pues me senté en la peana En la poca vista de a esperarla allí. a esperarla allí. Estaba Emilio, estaba Juan de Dios, el padre de Juan de Dios, el de las cabras. Ah, sí. Era el manijero. ¿Balito? No, Balito no. El padre no, porque Balito era el padre. Sí. ¿El padre de Juan de Dios? El padre de Juan de Dios era Balito. Pues entonces sería el abuelo de Juan. Ah. El padre de la Carmen. Ah, de la Carmen. El de la padre madre de la Juan de Dios. Carmen era, se llamaba Juan de Dios, que por eso se llama la Juan de Dios. El hijo de Juan de Dios, claro. Y estaba allí de manijero con nosotros. Mm. ¡Ay, pero ahora te vas a estar ahí! Digo, yo ya he llegado a la punta, que no haya llegado tiempo. Que apriete. Fíjate tú la idea, la contestación. Y dice Emilio, di que sí, que ellas no han llegado ahí porque somos unas perras, son de estas como son de las otras. Y las puso como arambas allí. Y ya el manijero dice, anda, ayúdale ahí un poco, que vienen las pobres cansadas. Y ya le echaste yo una Y mano. ya me levanté yo de allí y ya me empecé a ayudarle ya a la gente aquí. Pero ¿Y tu padre seguía enfermo ha estado malucho. toda la vida, no? Sí, ha ¿Y estado a qué se dedicaba, Era a sellar bardones, era guardicionero, como le dicen eso. No sé. Sí, me parece que es guardicionero lo que le llaman a esa gente que hacen los albardones. Y hacía albardones, cosía muy bien. Albardones, jáquimas, De todo. de todo, para los enganches de las cultivadoras, para todas esas cosas. Hacía de todas las cosas esas. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi padre se llamaba Francisco Carmona y mi madre Magdalena Castilla, Ujú. Bonilla. Y tú le ayudabas también a tu padre, ¿no? Te enseñaste también un poco, ¿no? Que me ha gustado siempre meter en mano a todo, no he sido Sí, de has estas sido personas, valiente. no he sido de estas personas en que les da igual una cosa. Y me ponía allí y me enseñó mi padre a coser la máquina. Ah, La máquina era de pie ya. y me enseñó a coser la máquina. Y me ponía los albardones que yo preparaba, me los señalaba. Tú a poco lo vas dando ahí. Eso, pues aprendí yo a hacer albardones de aquello, a coserle aquello como Sí, sí. eso. Y unas almohadillas que le ponía al albardón también así en la punta. Me los hirbanaba, no, me los señalaba, Mm, cóselo. ya. Y lo que hacía yo toqué ya
cosas, unas albardas que hacían grandes también, para ponérselo a los borricos encima del albardón. No sé si tú lo habrás visto eso. Sí, he visto yo Algo borricos de eso. con... Que yo se quedaba bonito, a mí me gustaba hacer Sí, aquello. sí. Le ponía con una hebrita de lana colorada, Unos adornos, ¿no? les hacía unos adornitos Mm. y se los ponía pegaditos allí como guitas de aquella. Y se quedaba muy bonita la albarda que hay. Y te fuiste haciendo grande y conociste a tu marido. ¿Dónde fue el flechazo? En la feria, pues, Ah, eso. mejor que trabajando. Yo creí que había sido trabajando. No, trabajando lo vi. Lo viste ya, ¿no? Tú sabes lo que pasó. Te voy a contar para que se quede señalado. Claro. Porque mi suegro estaba en el Capitán, que yo no estaba todavía a caprichar con él, ni mucho menos. Pero estaba en el Capitán y le dio Emilio un pedazo que había, como cuando llueve mucho se queda aquello, Encharcado, ¿no? y sembraron de algodón y allí quedó un rondé. Y lo araron, aquello tenía allí unos pelotes, terronacos como demonios. Y dice, sembrarlo de melones si queréis. Y se los dieron a mi suegra a mi suegro para que sembraran melones. Y en las paradas del trabajo que teníamos, de aclarar algodón, que creo que era, pues se iba ella en las paradas aquellas. Y mi cuñada Carmelita estaba ya hablando con mi cuñado Francisco. Y se iba ella, me iba yo. Y otra había, no me acuerdo. Otra me parece que era. No me acuerdo. Si era Rosarito de Bartolo. Es que no me acuerdo. Total que íbamos a aclararlo a los melones, que estaban grandísimos. Los aclarábamos y le echábamos tierra a lo alto. Y ya le poníamos allí aquello. Total que estábamos en el Capitán, pero aquí por abajo de Buenavista. Aquí por abajo. Aclarar, cogiendo algodón, algo era de eso. Y se presentó a él, por allí que había visto los melones, pues, se presentó allí. Y ya estuvo allí un ratillo y dice, ¿quién es la que aclara? Es la que aclara melones? Que no sabe ni aclarar melones. ¿Y esa eras tú? Y a mí me dio un coraje. Me dio un coraje, que yo no lo conocía ni yo estaba, verás que eso, pero total que yo no sé cómo no le pegué un terronazo. La mujer dice, anda, hice aclararle los melones y arreglar los melones. Total que ya eso, y por eso todavía lo he dicho, porque me cayó muy malamente. Y luego nos vimos en la feria, al año, cuando fuera, no me acuerdo ya. Sí, sí. Y entonces ya Y ya nos empezaste un poco... encaprichamos también. ¿Cómo era? ¿Alfonso era? Alfonso, sí. Alfonso Reina. Y si no es por él, ¿cómo hay arde la choza de detrás de la casa? Vaya. ¿Eso qué es lo Si que pasó? él no llega hasta aquella noche allí, arde ahí. Y arde la cabra y unos lechones, cochinitos que teníamos, todo hubiera ardido. Porque ya, hombre, que era a la 1 o por ahí, y se va a esta cuesta. Y si no hubiera venido, pues hubiéramos estado acostados. Cuando, coño, parece que huele a paja quemada, huele a paja quemada. Cuando abrimos la puerta de la casa, salió una llamita. Y ya se subió en una silla, como era tan alto, se subió en una silla y se le pegarle tirones a aquello y manotazos a la llama. Sí, y la apagó. Y la apagó. Bueno, pues tuviste un noviazgo bastante largo para Sí. aquella época. ¿Cuántos Pero- años tuviste de novio? Estuvimos 7 años, o quizás más, Bastante. Tú ya tenías cuando te casaste 3. 23 años. Porque nos casamos en junio y yo nací En marzo, ¿no? en marzo. Pues todo eso tenía más de los 23. 23 y medio. Era ya viejecilla para aquellos tiempos. Sí. 23 años, Era ya casarse, demasiado. eso era una locura. Él tenía 30, era más viejo que yo. ¿Y dónde os fuiste a vivir recién casado? Nos fuimos a los Chaparreñas.
¿Allí que compraste algo? No, una casa que nos dejó una prima hermana de él. Dejá. Sí, Aquello ni pagaba más que nada. porque la limpiáramos y la Ya, tuviéramos arregladita. ¿Eso era allí por donde vivía el Loli o por ahí? Por allí donde estaba el guapo, Antonio el guapo. No sé quién es. Estaba una hermana de... Pero entonces no vivía ella ya. Frasquita, o la Frascorra, o ya no se le decía. Que era hermana de mi suegra. Ah, Y luego estaba ella, a Rafaela y el marido, que se llama Rafael también. mm. Y ellos nos dejaron la casa allá. Y al otro lado estaba la guapa, el guapo este. Mm. Y fuiste muy listo. De momento tuviste el primer hijo, ¿no? Vaya, Domingo, ¿no? domingo. Y una vez nació Domingo, probaste suerte en Cataluña. Vaya. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decidiste dar ese paso? Porque estaba mi cuñado Domi, mi cuñado Perinolo, como se llama. Y nos encaprichamos en ir allí, nos creímos que aquello iba a ser mejor. Jauja. Y aquello no fue tan bien, ¿no? Que yo al año, un poquillo antes, nos vinimos. ¿Y eso? Me quedé embarazada de la Magdalena Ah, y ya pues antes que naciera. que naciera la chiquilla, porque ni coche tenía él, ni nada para... Y ya cuando tuviera la chiquilla que iría al hospital, no sé. Sí, sí, sí. Yo de lo que me pensé que no había visto el médico siquiera de la chiquilla. Total que, pues nos vamos a la casa. Subiste Y 3 y bajaste casi 4. Vaya, Y el segundo parto fue ya aquí en mi casa. en la casa de tu madre, porque ustedes no teníais casa. No, Nada más que aquella que os dejaron. aquella que estaba, Y que a lo como fuimos, cuando ya nació mi Magdalena y eso, nos fuimos a la casa. ¿Otra vez allí? Allí otra vez, sí. Pero el parto de Magdalena fue un poco traumático, ¿no? Ay, qué malo fue, padre. ¿Qué pasó? La cosa que fue bien, Mm. porque la chiquilla nació, la lavó mi madre, la preparó y le ató su cordoncito y tan re bien. Pero vino un platicante que había ahí que estaba más ciego que yo. Y el hombre se le quebró el cordoncito, porque dice, mi madre, yo le he puesto el cordón este, si usted quiere. Sí, pues se lo voy a quitar. Le quitó el cordón que ¿Qué le puso tu madre no falía que no se lo hubiera quitado. y qué era entonces? No había pinza ni nada, era que le echaban un nudo, ¿era? Un nudo. Ah, Echaban, perdón. le gorvían la tripita, como cuando hacen un chorizo. Mm. Le gorvían la tripita y le gorvían otra vez, bien atadito aquello. Mi madre se lo ató aquello estupendamente y el cordón que era hecho mío, de hilo. Mm. Lo lavé bien lavadito, sin que se secó. Lo eché en un botecito chiquito que había, tenía yo allí, y lo eché en arco. Y el otro lo cogió el tío, que el otro es que venía en una cajita que nos daban ellos, los Sí, sí. médicos cuando íbamos a tener cría. Y aquella cajita traía gasillas, traía el cordoncito, traía unas cuantas cosas así. Y le quitó el cordón que le había puesto mi madre, que estaba tan re bien puesto porque la pobre se lo puso todo el mejor que pudo. Y se le quebró el cordón, Y poco más y se desangra, ¿no? que si no me levantó ni nada, ¿sabes, tío? Uf. No se había desangrado porque el trapito ese, la gasita que le ponen, en eso, había criado conchita ya, se había cuajado y dejó la sangre de parar. Mm. Que Se si no, coaguló y se quedó ahí. yo le aparpaba a la chiquilla las manitas, Estaba aparpaba la cara y digo, coño, porque nació el día 1 de junio, que no, Sí, que hacía que calor. hacía calorcito. Y la chiquilla, las manos frías, frías y la cara fría. Me levanto a orinar y tenía un río de sangre debajo de ella. Uf, qué fatiga. Eso a mí me se quitó la gana de orinar, me se quitó todo. Oh. Y entonces mi marido que estaba ahí salió corriendo por Don Salvador, Mm. que estaba ahí. Y ya vino ahí y la arregló. Porque el hombre que vino era enfermero, ¿no? Sí, practicante. Era. Bueno, y después, como has dicho, volviste a los Chaparreños y allí nació Loli, ¿no? Allí nació mi Loli. Y ahora vamos al origen de la presencia de los Reina en Guadalcázar.
el señorito para el que trabajaba tu marido, que era José Raya, de Fena Núñez, tenía un cortijo allí. Sí, Y os compraron un cortijo allí. os propuso irse allí, de casero, ¿no? Sí. Y aceptasteis. Yo me fui mayormente por el agua, porque aquí en los Chaparreños yo pasé ahí lo que no lo he escrito, con 3 niños, 5 personas, pero chiquillos chicos, más todavía, sin agua. Que no había allí pozo ni nada, ¿no? Ahí pozo, Allí tendríais que ir a un pozo que mentó la Pura, que tenía que bajar una cuesta muy grande. el pozo La Caña. Ese, el pozo La Caña. Allí cogía yo mis chiquillos, los 3, y nos bajábamos eso y 2 cántaros. Ellos andando y yo andando con los cántaros. Llegaba al pozo, llenaba los cántaros y los subía para arriba y ellos se quedaban así a medio fardeillo y yo me adelantaba y llenaba los cántaros y se quedaban allí. Una vez se les apretaban a correr y se plantaban y andaban otra vez lo que habían andado. Pero los dejaba allí, que se estéis quietos ahí, y adelantaba los cántaros un poco, volvía por ellos, los ponía delante, y lo mismo que la gata con los gatillos. Lo iba avanzando. Lo iba avanzando, volvía por los cántaros, volvía por los chiquillos, y así planté. Así te iba arriba. Y el Antonio Charresque, pobre, me acuerdo de ahí, que le tenía yo mucho agradecimiento a ella. Que venga aquí por el agua, no lleve los chiquillos allí. Y yo estuve, ellos echaba un remorque, se lo llevaba Paquillo el Gallo, le llevaba los remorques de agua al pozo. Ya. Que venga aquí por agua, que no te vayas por allí con los chiquillos allí abajo. Claro. Unas veces me daba fatiga y seguía por bajaba, y otras veces que no podía, me llevaba un cántaro, me llevaba. Mi marido también cuando venía por la mañana antes de irse se levantaba más temprano y con la bicicleta y le apañó una agüerilla. Iba y se traía un viaje o eso, ya me dejaba allí agua alguna, pero aquello era la vuelta andando. Bueno, pues eso, fui de allí a la Sánsara, que se llamaba el cortijo, ¿Sí? y allí fue donde nacieron ya tus 2 hijas pequeñas, Sí, la Ana y la Alfonsi. y Alfonsi. Y allí La Alfonsi que no nació allí, nació en Córdoba. fue la única que nació en el hospital, ¿no? Fue más señorita. Esa fue ya la más moderna. ¿Y cómo era vuestra vida allí en el cortijo o qué? No, ¿Era divertido que ello o qué? divertísimo. Hombre, estábamos todos allí, mis chiquillos estaban allí, jugaban y pegaban saltos, se peleaban ellos solos y no había con quien se peleara. Pero... La suerte es esa, que erais muchos y lo menos los chiquillos podían jugar. Y agua había allí bastante, había 2 pasos. Porque eso estaba alejadillo del pueblo, ¿no? Bueno, estaba 2 kilómetros por ahí, habría. Sí, por la carretera había más de 2 kilómetros. Luego cortábamos por el arroyo y la trocha aquella y se pillaba más cerca. Pero... ¿Y ustedes no tenían ni carnet, ni coche en la casa ni nada? Allí no había nada más que una moto. ¿Y allí cómo os apañabais para todo? ¿Para el día a día? ¿Para los colegios? ¿Para las compras? Los colegios él los llevaba algunas veces cuando estaba el tractor allí. Los llevaba allí porque como no tenía carnet, lo cogía al tractor y lo subía y cortaba allí por la trocha y lo llevaba hasta la puerta del cabrero que estaba en la punta del pueblo. Y allí los dejaba a ellos. Unas veces se iban ellos ya cuando estaban más grandecillos y otras veces los llevaba ya andando hasta el colegio. ¿Tanto tiempo estuvisteis por allí? Fueron 21 años, ¿no? 21 años estuvimos. Que tus hijos echaron raíces en ese cortijo y en ese pueblo. Vale. Tanto es así que algunos viven o han vivido allí, y tanto es así que el alcalde actual de Guadalcázar es tu nieto Domingo. Sí. Vale. ¿Tú le estabas viendo el final a vuestra estancia allí en el cortijo? Hombre. Allí ya había poca faena, ¿no? Te pusiste a rebuscar pipas y las vendías. ¿Eso para qué era? Pues para untar para la casa. Para construirte tu casa aquí en el pueblo, ¿no?
montar la casa esta. Si no llegase por eso, yo no tengo casa. Te tendrías que haber venido con tu madre otra vez No hubiera tenido que ir a la casilla otra vez o... ¿Y eso cómo era entonces? ¿Que tú te ibas a rebuscar con tu Que hija, llegaba allí por los cortijos y antes no estaban las máquinas tan preparadas para cortar las... Sí, que no lo dejaban tan fino. Y se caían muchas para noche, muchas. Íbamos los tres mayores Mm. y yo. Cortábamos por allí. Una vez al cortijo hasta la Turbisca hemos estado y a otro cortijo que le decían los hartos, me parece mi quita. Tu marido estaba trabajando, ¿no? Sí, ya estaba Y tú te trabajando. ibas a Y rebuscar con nos ellos. cogía a los chiquillos y nos íbamos a rebuscar. Y apañate dinerillo. Poníamos pues la casa. ¿Hacer una casa? Eso hoy en día cuesta muchos años de trabajo y de Antes valía, esfuerzo. hombre, valían menos las cosas también y todo, pero porque tú me parece a mí que la casilla que hicimos primero, me parece a mí que fueron 400.000 pesetas, Mm. o las 500, yo no sé si llegaría. Y ustedes seguían allí todavía, pero tenían aquí albañiles construyendo Sí, esto. nosotros, porque ella dice, te vas tú allí, que haga la casa, que digas tú. Digo, yo sabía hacer la casa. Yo como iba a dejar a los chicos y preparados para allá, que ya estaban grandecitos, pero Mm. tenían que ir al colegio, tenían que lavarle la ropa, porque allí no había lavadora, ni había nada más Ya, que a mano tú. mis manos y todo. Como los dejaba yo allí solo. Pues, digo, porque la apañen allí como sé. Como mis padres estaban aquí, Sí. pues, Eso te iba a decir. ¿Y tu hermano Pepe cómo iba? mi hermano con nada que se iba alguno, venía mi Domi que ya se sacó su carnet, Carné. tenía el coche, con nada que venía decía que se iba también. ¿Y se iba allí al Y cortijo? se iba allí con nosotros. ¿Tiene alguna anécdota graciosa? Me han dicho que era un poquillo solanaco algunas veces. Le gustaba gastar bromas. Y hoy. Eso, Cuéntame alguno. pues te voy a contar la de los becerros. La tenía en un cercado Mm. con esa Electrificado. con la luz esa que le dan. Mm. Y llegó a fin, paró aquello. ¿Es quién? Tu Mi marido. marido. Llegó y paró aquello y ahí detrás le dio otra Que vez. yo le dio. Y con nada que a él le tocó aquello, otra vez mi marido le tocó, le pegó el calambrazo. Se revolcaba de risa. Que más sangre era como eso, pobrecito. ¿Y cuando se escapaba de la siesta con tu chiquilla? Eso era un cachondeo. ¿Ese cómo era? Que nada, que yo estaba cansada de eso y los acostaba para que se quitaran de la calor y pararan allí un rato. Los echaba a la cama y ellas tenían su cuarto más para adentro y yo lo tenía a la salida. Y se metían por debajo de la cama. Mm. Tenían que pasar por allí a la fuerza, ¿no? No, tenían que pasar por allí, Sí. pero puedes pasar de pie y pasar en Sí, condiciones. Pero para que yo no las viera, Se metían ellas por debajo de la cama. se metían por debajo de la cama y el grandullón se metía. Y hacía ruido y hacía de todo. Claro, a él le daba mucha risa. Y claro, con una que empezaba a reírse. Ya te despertabas tú. Despertaba yo y salía con la alpargata y le pegando el alpargatazo en el culo. Bueno, pues llegó la hora de dejar el cortijo y volviste aquí al pueblo. Nos volvimos a la casa. En este caso fue al revés de cuando Barcelona. En este caso volvisteis menos que los que os fuisteis. Vaya. Veníais tu marido, tú y tus dos niñas chicas, Sí. la Ana y la Alfonsi. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo buscaste la vida aquí en el pueblo? Pues ese fue al Torique con el señorito. Y yo me quedé aquí a lo que salía. De ama de casa y de lo que saliera, A ¿no? lo que salía de trabajar. Mm. Porque de ama de casa podía tampoco. ¿Fue difícil el cambio de ambiente después de 21 años en Guadalcázar? ¿Te costó trabajo o os costó trabajo adaptaros No. a esto? No, ¿no? No. Estabais deseando, ¿no? Yo estaba deseandito venirme ya y temiéndole porque no sabía uno lo que... Mm. Pero Y después de unos 10 años más o menos, aquí falleció tu marido. ¿Cómo recuerdas ese día?
Fatal, mi padre. Eso es lo más malo que yo he tenido en la vida. Te pilló trabajando, ¿no? La cosa es que íbamos a holgar aquel día para echar el paro. Mm. Que holgamos, ¿verdad? Que no. Pero mi sobrina Adeli, la hermana de mi Adela, la hermana, la hija de mi Adela, pues tenía unas abuelas allí preparadas en eso para echarlas. Total que fueron a verlas y dice, si me las coges, me las llevo. Total que se presentó mi cuñado Antonio, que pasa, y la Adela, que la Adeli la ha salido de vender unas habas y Y necesita mano de obra, que ¿no? te vayas también, si puedes, te vas. En total, él fue a echar El paro. el paro Mm. y no lo pudo echar porque se quedó aquí. Le dio un Fue infarto. allí y le faltaba el carnet. Mm. Y entonces vino por el carnet Y se quedó. a coger la moto para atrás o lo que fuera. Le dio el derrama que se quedó. Mm. ¿Y tú cómo te enteraste de eso? Con mi cuñado Antonio fue con... Ya ves tú, pobre, cómo iría. Que no pudo coger el coche siquiera, lo llevó Juanillo este de las Cabras. Ah, vale, vale, vale. Esos fueron los El dos, vecino este de aquí. Él no se atrevió ni a ni a conducir. coger coche. Y ya te Yo dio la lo noticia. vi blanco como la pared y digo, algo pasa mal. Me creí que era esto, porque estaba yendo Acá ahora por ahí, ¿no? a Lucena A Lucena. y digo, esta que le ha pasado algo a ella y lo que sea. Mm. Cuando llegué a la puerta me encontré lo que era. Un momento difícil. Difícil y malo, no solo deseo ni a lo más malo que haya en el mundo. ¿Cuántos años tenía? ¿Y María? Pues tendría 60 y 6 no los tenía, Mm. porque cobró con los 65 y llevaba 7 meses por ahí Ya, ya. cobrando. Mm. Y después también murió tu hermano Pepe, ¿no? Y luego murió mi padre, murió mi madre Mm. y mi Pepe ya. Fue la última puñalada que me llevé, Mm. porque Tú, que lo he criado, yo mi Pepe lo he criado. claro, Y lo mismo él me quería a mí que yo lo quería a él, claro, porque claro. él era a verme y se ponía loquito. Te hacía una aleluya, ¿no? Unos abrazos y una risa y una alegría le daba que eso. Y veníamos y que se preparaba y se llevaba la ropa y Mm. cuando acordábamos ya tenía la ropa preparada y cosas para irse allí. Estaba deseando de irse para allá. Bendito. Y se tiraba ahí unos pocos de días, ¿no? Los meses se tiraban meses. enteros, meses se tiraban Sí, sí, enteros allí. Bueno, pero tú has sido una mujer fuerte Y luego y has salido adelante, ¿no? lo he superado a última hora, Mm. que cuesta trabajillo. Mm. Tú ya habías empezado, antes de la muerte de tu marido, tú habías empezado ya a sacarte el carnet. Pero esta cosa que pasó, pues fue ya definitivo para que te lo sacaras del todo. Sí, Tenías 60 años, pero nunca es tarde si la dicha es buena. sí. ¿Te costó trabajillo, no? Sí, me costó bastante trabajo, pero verás que me lo saqué de la primera y El teórico de la primera, ¿no? sí, Pero el práctico tuviste más problemas. me pilló la tacha esa que... Ah, la tache. La tacha que es más mala o era más mala que el veneno. Oh, qué mala la tía. Yo lo saqué lo mismo que lo hice la última vez. Mm. ¿Y te suspendió? Y los otros también, que íbamos 5 en el coche, que no... Una de esas ellas no... que se creía ella que se lo iban a dar allí. No se lo sacó. Me parece a mí que no ha vuelto a sacarse. No, que no se lo sacó Mm. de segunda nina. Bueno, y tú cogías el coche perfectamente y hacías tu Claro, recao. lo que podía para los recados, anda que no me vino bien para los pañales y la comida de mi madre y todo eso. Mm. Que algunas veces me lo mandaba la Ana con la Raquel
Me mandaba a las casas para que no tuviera que ir, porque es que lo dejaba solo. Ya. El Pepe lo dejaba solo. Y esto al Pepe le decía yo, que tengas cuidadito que mi madre en la cama. Claro. Así. Y se quedaba aquí. Y se quedaba en la puerta dando vueltas con su carrito, que estaba sentado en una sillita rueda. Sí. Bueno, y desde entonces hasta ahora, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Has viajado y has disfrutado un poco? Sí, ¿no? un poquito he ido. He hecho lo que me gustaba más del mundo, que yo creí que no iba a ir. ¿Sí? ¿Qué? Fui a hacer un crucero. Ah, mira qué bien. Por el Bueno. Mediterráneo, ¿no? Sí, nos tiramos una semana por ahí, Con tu Alfonso y con mi quién? Alfonso. Íbamos ahí con mi cuñado Carmen, pero el Alfonso se puso malillo y ya no, ella se echó atrás y no fue. Y con la frasquita también. Y con la frasquita también hemos corrido por ahí. Por ahí en Barcelona y en todos lados, ¿no? Sí, por ahí en Las Palmas de Mallorca, Mm. me parece que fue. Me parece a mí que nos enseñó una foto que salíais tú, ella y su hermano y su cuñado. Sí, fuimos los 4. Eh. Bueno, ¿cómo calificas tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida para ti? No muy buena, No estás muy contenta, ¿no? no, ni chispita, pero bueno, estamos aquí, ya pasó todo. Ya está. Ahora, ¿cómo te encuentras? Bien, Problemilla de azúcar, ¿no? la azúcar puñetera que me tiene que... Ahora Pero por lo más, demás, bien, ¿no? también me salió un cáncer, que ¿Sí? estoy operado de la estantina, Ah. me cortaron un trozo de... Y ahí vamos machacando con él ahí, a ver lo que... Eso lo esperado estuvo bien. Esperemos que... Dicen que no es malo, pero Bueno. 5 hijos, 9 nietos y 11 bisnietos han salido de tu matrimonio. Esos son 25 criaturas. 25 No, personas. no está mal. No está mal, ¿no? Hemos duplicado bien. Bueno, pues nosotros ya vamos a terminar. Vale. Nos ha gustado mucho este ratico de charla, espero que a ti también te haya gustado. Y vamos a cerrar con un mensaje final para la gente joven y para los tuyos. Para los míos, Sí, para tu gente, para tus nietos y tus bisnietos. pues que sean muy buenos y que disfruten mucho. Y que tengan mucho cuidado con la vida. Como suele ser habitual en estas charlas donde la protagonista es octogenaria, nos ponemos en su lugar para intentar comprender sus vidas. Qué difícil fue la de Anita, pero cómo se la apañó para salir siempre adelante. Alfonsi nos propuso la historia de su madre y ella lo ha abordado. Muchas gracias, Anita. Tu hijo y tu hija deben estar orgullosos de ti por el esfuerzo que has tenido que hacer desde bien chiquita para afrontar la vida. La próxima parada será con un vecino que nos contará todas las facetas de su vida si lo pillamos despierto. ¡Nos vemos!